Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Dónde están instalando oasis artificiales? ¿Cuál es el panorama de la educación digital en Colombia? ¿Y dónde se hace un encuentro de bookfluencers? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Los oasis artificiales son creados por el ser humano mediante la perforación de pozos o la construcción de sistemas de irrigación en zonas áridas. En el Bosque de la Primavera, en Jalisco, ha iniciado la instalación de estas áreas fértiles para mitigar la sequía. En un esfuerzo por mitigar los efectos de la sequía y promover la conservación de la biodiversidad, la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco ha iniciado la creación de oasis artificiales en el Bosque de la Primavera, uno de los pulmones más importantes de Jalisco. Este proyecto tiene como objetivo garantizar el acceso al agua para diversas especies de fauna que habitan la región y enfrentan condiciones de calor. ¿En qué consiste? Prácticamente dejar un punto de hidratación todo el año. Ya no nomás es por temporada, sino es estarlo surtiendo todo el año para que la fauna pueda acostumbrarse a tener ese punto y que no tengan que meterse a las casas de habitación. ¿Qué pasa con esto? Imaginemos un venado que se mete a un fraccionamiento, Corredor López Mateos, de repente se asusta con un perro, se asusta con un carro, choca y el animal puede llegar a morir en el intento por regresar al bosque. El trabajo de la unidad se ha concentrado en la instalación de bebederos y depósitos de agua en puntos estratégicos del bosque. Los oasis artificiales se han colocado en áreas donde la disponibilidad de agua es escasa, proporcionando así a los animales un refugio vital durante los meses más calurosos del año. El equipo ha trabajado en coordinación con biólogos y ecologistas para determinar los lugares más críticos donde estas intervenciones son necesarias. Entonces, al tener estos puntos, que ya son 5 de nosotros, más otros 3 que tienen un fraccionamiento, son 8 puntos que va a blindar hasta cierto punto especies que no queremos que se metan a la zona urbana. Algunos sí tienen que pasarse definitivamente porque el corredor biológico naturalmente los va a obligar a pasar, pero no en una temporada donde sea un estiaje que se le sumamos con un incendio forestal y que nos ayude a minimizar un poquito, así sean 20, 30 especies que estamos viendo que lo están usando, que podamos evitar que entre a esta zona, ya ganamos. Cada oasis artificial está diseñado para ofrecer agua limpia y accesible a diferentes especies, desde pequeños mamíferos hasta aves y reptiles. Además, estos puntos de hidratación se mantienen en constante monitoreo para evitar la contaminación y garantizar así que el agua siga siendo segura para la fauna. El proceso también incluye la vigilancia de los animales que se benefician de estos recursos, lo que ayuda a entender mejor sus hábitos y necesidades. Y nos dimos cuenta que cuando instalamos el de los primeros, al día siguiente ya lo estaban usando unos zorros. Entonces, han sido muy efectivos y eso nos da una idea de qué ejemplares están dentro de esta zona interfaz urbano-forestal. Ahorita son zorros, son mapaches, son cuatís, son venados. Y si algún momento llegara a salir algún ejemplar grande, hablando de un puma, pues sabemos que tenemos que tener más ojos y más énfasis en ese espacio para evitar que ese ejemplar pueda meterse a una zona de habitación y por el desconocimiento de las personas lo tengan que matar. Este trabajo de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco subraya la importancia de la colaboración entre diferentes sectores para preservar los ecosistemas naturales. Los oasis artificiales no son solo una solución temporal, sino una inversión en el futuro de la biodiversidad local, asegurando que las especies que dependen de este valioso ecosistema puedan sobrevivir y prosperar. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, David Aldaz, UDGTV, Canal 44. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se prevé que el comercio internacional de arroz alcanzará los más de 60 millones de toneladas en 2025. En Chile desarrollan una nueva semilla que usará la mitad de agua en su cultivo. El arroz del futuro
Durante milenios, la humanidad ha inundado los arrozales para eliminar malezas y evitar plagas. Pero en un contexto de sequía en los campos del sur de Chile, una nueva semilla más resistente abre nuevas perspectivas. Gracias a una investigación científica realizada en sus tierras, Javier Muñoz logró reducir a la mitad el consumo de agua y mantener una producción similar. Bueno, el cultivo de arroz siempre fue inundado. Básicamente, como digo, los viejitos de campo estaban acostumbrados a la inundación, ya sea por diferentes factores, como el control de maleza o temperatura, y quizás por comodidad. Y lograr hacer un cambio tan rotundo como este, que es llevar el arroz al riego, es básicamente un hecho histórico hacia el futuro. La nueva técnica fue desarrollada por la científica chilena Carla Cordero del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, quien desarrolló una nueva variedad de arroz llamada jaspe, surgida del cruce de una semilla chilena y otra de origen ruso que está más adaptada a climas extremos. Sembrada en hileras espaciadas a unos 30 centímetros, la nueva variedad utiliza solo la mitad de los 2.500 litros que se requieren para producir 1 kilo de este alimento, y puede resistir mejor las tormentas, las inundaciones y olas de calor. De cada semilla brotan cerca de 30 plantas hijas, casi 10 veces más que en un campo de arroz convencional. Los agricultores cada vez están teniendo menos disponibilidad de agua y en el mundo pasa lo mismo. Muchas de las partes donde se produce gran cantidad del arroz que se consume hoy en día está sufriendo de sequía. Y la forma de poder producir el arroz del futuro va a tener que ser en esta vía, porque es la única forma también en que nosotros podamos descontaminar y ayudar a mitigar las emisiones de metano que son tan preponderantes a la hora de hablar del cambio climático. Tras casi 20 años de experimentos en laboratorios y campos, jaspe saldrá al mercado en unos meses y la técnica se probará también en Brasil, Ecuador y Uruguay. La nueva ruta de la seda es un proyecto de China que busca fortalecer los lazos económicos con Europa, Asia, África y América Latina y robustecer la conectividad global con inversiones en infraestructura, transporte, energía y tecnología. Este es el origen de la ruta del preciado textil. De los huevecillos de la mariposa Bombyx mori nacen los gusanos de seda que se alimentan de hojas de morera. Las glándulas salivales de estos secretan una fibra en la que se autoenvuelven y forman un capullo dentro del cual se convertirán en una mariposa. Los chinos hace miles de años encontraron que las fibras que envuelven al capullo podían desenredarse y así obtuvieron la seda. El secreto de la domesticación y crianza del gusano de seda permaneció dentro de China por miles de años. El comercio de este textil se realizó por una ruta que llegó a Europa y fue hasta el siglo VI cuando se obtuvo seda en otros países. Esta fibra es una proteína a la que hoy se le han encontrado numerosas aplicaciones tecnológicas. Variando temperatura o acidez, hoy se producen a partir de la seda materiales con características asombrosas. En cirugía, la sutura de seda tiene la ventaja de que no es rechazada como cuerpo extraño. Se han fabricado con esta fibra microtubos que se colocan como desviación coronaria, conocida como bypass, evitando así seccionar una arteria del paciente para hacerlo. En animales se han rehabilitado tendones usando la seda como andamiaje para que sobre este se desarrollen células madre. Al ser una proteína que no es rechazada por el organismo, puede permanecer dentro de este. Esta biocompatibilidad se está aprovechando para que sobre una superficie de seda se coloquen delgados materiales electrónicos y fotónicos que harán las veces de un monitor en diversos procedimientos médicos. Sin duda, hoy aún no vemos el fin de la ruta de la seda. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia. Recientemente se celebró la segunda edición de Game Fest Cultura Lúdica, coordinado por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, donde hubo espacios con juegos de mesa, música y la Copa Carpincho, un torneo de videojuegos organizado por estudiantes.
estamos organizando esta Quilmes Game Fest. Vamos a tener diferentes secciones, por ejemplo, el área academia, donde van a poder estar mostrando los estudiantes tanto de la carrera universitaria de programación, sus desarrollos de videojuegos. También están mostrando los estudiantes de la escuela secundaria técnica, que depende de la UNCI, que también están desarrollando videojuegos. Y lo que hicimos en la materia es más que nada bajar ideas primero de cómo podríamos aprovechar el avance que tuvimos todos los participantes a lo largo de la carrera y poder introducirnos un poco en este universo y darle un poco más de luz a un nicho que es un poco más cerrado por ahí comparado a lo que es la industria o a lo que se piensa cuando se habla de informática. Y por otro lado, también estamos haciendo talleres dentro de la Quilmes Tech que están buscando desarrollar a personas que no saben nada de programación con software libre lo que es el desarrollo de videojuegos. También están mostrando en esta sección academia. Bueno, una cosa muy importante de estos encuentros es que el público naturalmente, genuinamente interesado en el trabajo de uno, se pone a disposición para probarlo. Y es lo que a vos te enseña más. Vos podés elucubrar un montón de cosas en tu estudio, en tus reuniones internas, pero cuando se pone a prueba con público una idea es cuando esa idea crece. Se prevé que el 2025 sea decisivo para la educación digital. Tras logros como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad mixta y los mundos virtuales, que impulsarán una revolución educativa hacia la personalización, inclusión e interacción. En Colombia, este es el panorama. Hola, soy Alex Vallén Cifuentes, investigador, profesor, Scrum Master en temas de educación digital, tecnología y sociedad. Bienvenidos a Cápsulas de Educación Digital. Hoy hablaremos de un tema crucial para el futuro de la educación, la transformación digital. ¿Está Colombia preparada para aprovechar las oportunidades que esta revolución educativa nos ofrece? Acompáñenme a descubrirlo. ¿Sabías que solo el 40% de las escuelas primarias en el mundo están conectados a Internet? Y que menos del 10% de las instituciones educativas tienen políticas internas sobre uso de inteligencia artificial. En Colombia, aunque hemos avanzado, solo tenemos una parte de esto cubierto. La mitad de las escuelas tienen Internet y estamos trabajando en estas políticas de protección, de prevención y de apropiación en general. En los últimos años en Colombia hemos dado pasos importantes. La llegada de las tecnologías, 5G, el aumento de la conectividad de municipios, por ejemplo, como Cauca, Chocó, Guajira, programas de acá, por ejemplo, el Ministerio de las TIC, como Generación TIC, Talento Tech, Senatec, Ciberpaz, Colombia Programa, etcétera, y otros de otras entidades, hemos avanzado bastante. Sin embargo, algunas cifras de investigaciones nos dicen que hay 8 estudiantes por cada computadora en Colombia. Esto en la básica y media, ¿no? Entonces, la brecha digital sigue siendo un gran desafío. Comparados con otros países, aún hay mucho por hacer. En el ámbito internacional, la UNESCO señala que el 60% de los países en desarrollo han incorporado la educación digital en sus sistemas educativos, pero solo el 20% de los estudiantes en estas regiones tienen acceso a Internet en sus hogares. Para lograr un modelo de educación digital efectivo, es fundamental garantizar que el acceso a Internet llegue al 100% de las instituciones educativas. Además, se deben implementar políticas que reduzcan la relación de estudiantes por dispositivo, o sea, por computador, a menos de 3 estudiantes por equipo. Aumentar la formación docente en competencias digitales, que hoy es uno de nuestros principales retos, urgencias. Y para ello, Colombia está armando un plan estratégico que incluye estos elementos. Entonces, por un lado, inversión en infraestructura digital, o sea, conectividad, priorizando áreas rurales. 2, formación masiva en docentes en pedagogía digital, que no son solo los docentes de tecnología, ¿no? Sino que todos los maestros y maestras estamos acá en esta estrategia de formación docente. 3, políticas que garanticen el acceso equitativo a dispositivos y a conectividad. 4, sistemas de aprendizaje, plataformas que usen inteligencia artificial, que usen otras herramientas, robótica. Bueno, todo esto es un ecosistema en donde estamos trabajando en lo que llamamos
la misión de transformación digital de la educación en Colombia. La transformación digital no es solo una meta, es una necesidad para preparar a nuestros estudiantes para el futuro, y vamos a implementar estrategias que no solo van a cerrar brechas existentes, sino que también van a garantizar un mejoramiento de la educación. ¿Qué podemos hacer entonces desde nuestras comunidades? Promover el uso responsable de las tecnologías, participar en los programas de formación y exigir también que nuestras entidades públicas, incluso privadas, garanticen, nos permitan, nos faciliten el acceso a herramientas, a conectividad, a programas de formación en habilidades digitales. Esto es Cápsulas de Educación Digital, donde conectamos la educación con el presente y el futuro. Gracias por acompañarnos y recuerden que la transformación comienza en cada uno y cada una de nosotros. Hasta la próxima. El término bookfluencer hace referencia a personas e influencers que se dedican a leer, reseñar libros y generar contenido para redes sociales con el objetivo de promover la lectura. En Argentina se realizó el Encuentro Internacional que conecta a jóvenes con la literatura y el mundo digital. La capital argentina volvió a convertirse en un punto de encuentro para el cruce entre la literatura, jóvenes y las redes sociales, con la realización del 9º Encuentro Internacional de Bookfluencers, un evento que ya se posiciona como una cita destacada dentro del calendario de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El encuentro reunió a creadores de contenido literario de Argentina y del exterior, quienes encontraron en este espacio una oportunidad para compartir experiencias, debatir sobre tendencias y analizar el impacto que tienen las redes sociales en la promoción de la lectura entre las nuevas generaciones. Y ahora vemos que hay gente esperando para firmar, o también me ha pasado de tener clubes de lectura donde vienen, quizás nos juntamos a un desayuno y vienen 10 o 15 personas que leyeron el libro y que lo comparten, y esa cercanía creo que es increíble. Jóvenes especializados en reseñas literarias, autores noveles y aficionados a la lectura participaron del evento, una iniciativa que comenzó en 2014 como una propuesta del colectivo juvenil Movida Juvenil y que desde entonces no ha dejado de crecer. Como gran novedad en esta nueva edición destaca la Tribuna Juvenil, un espacio que ofrece actividades diarias destinadas a jóvenes dentro de la feria, con hasta 10 propuestas por día desde el inicio del evento, según explicó Cristina Alemani, escritora, curadora de ese nuevo espacio y principal impulsora del encuentro. Sin los bookfluencers sería imposible pensar la literatura juvenil acá en Argentina y creo que en el mundo. O sea, con el tema de todas las reseñas online y de todo lo que ocurre, realmente la difusión que hace de boca a boca, digamos, online, entre pares, es increíble. El encuentro de Bookfluencers se consolida como un espacio clave para reflexionar sobre cómo la difusión de contenidos literarios en redes sociales impacta en los hábitos de lectura de los jóvenes, contribuyendo no solo a despertar el interés por la literatura, sino también a fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con los libros desde una mirada más personal. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador, es una institución de educación superior que fue creada en 1962, que inició su primer periodo académico con las facultades de Jurisprudencia, Filosofía y 3 más. Pronto se inaugurará el museo de esta casa de estudios. El Museo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil será pronto una realidad. Este proyecto brindará una conexión importante entre el arte, la historia, la comunidad universitaria y la comunidad en general. El arquitecto Florencio Conte, vicerrector académico UCSG, nos habla sobre los avances de lo que será el MU. Bueno, está avanzando a pasos firmes y es que hay algunas etapas. La etapa de concepción del museo, de la concepción museológica, está terminada. O sea, ya se sabe qué es lo que va a haber. Ahora se está en la etapa museográfica, o sea, se están eligiendo las piezas para poder ir acompañando ese texto museológico y sabemos, o ya lo tenemos definido, que va a haber 4 salas claramente definidas. Hay una primera sala que va a haber la exposición arqueológica de la universidad. En realidad, la exposición arqueológica de la universidad es una colección muy grande. Entonces, en la vitrina principal van a ir rotando las piezas, pero con un texto adecuado que lo está haciendo una arqueóloga. La segunda sala es una sala donde se hablará de la historia de la universidad.
La tercera sala es una sala temática que va a ir cambiando a lo largo de los años. Se va a empezar con la sala temática de arquitectura. Yo precisamente estoy haciendo la parte de curaduría, donde se va a hablar desde la historia de Guayaquil y cómo la Facultad de Arquitectura y Diseño ha aportado a la historia de Guayaquil a través de sus investigaciones y qué tipo de investigaciones y cómo se puede ir leyendo ese trabajo a lo largo del tiempo. Y se termina con una sala temporal que la está haciendo Marina Paulinelli, que fotógrafa, profesora de fotografía de esta universidad, ya jubilada. Y es interesante porque recoge una exposición de los primeros trabajos de sus alumnos cuando ella llegó a ser profesora, y el abrir un espacio que no solamente esté para nuestra comunidad, sino que va a ser un espacio que va a estar abierto para que cualquiera pueda venir, y en esa sala temporal cualquiera pueda exponer, así como lo hizo a lo largo de los años. La otra sala, la temática, va a ir rotando entre las distintas facultades. Las distintas facultades irán a través de esa sala contando su propia historia y qué es lo que han hecho a lo largo de estos más de 60 años de historia de la universidad. El proyecto MOOC será un lugar de memorias, pero también de ideas que invitan a construir el futuro. Diría que lo que se va a recoger es esta visión contemporánea de lo que es el museo. El museo ya no debe ser entendido con aquel espacio estático, inamovible, que solamente recogía cosas viejas, no casas del pasado. No, el museo debe ser un espacio abierto, un espacio lúdico, un espacio cambiante y que se vaya adecuando a las propias necesidades institucionales y de la ciudad. Y en el caso de tener un museo universitario, estrechamente vinculado con la proyección académica que tenemos. Su inauguración está prevista para inicios del segundo semestre de este año. Reportó para ustedes Denise Gonzaga Landín, Vicerrectorado Académico. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de nuestros socios de AT y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieres saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y en las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y les espero en una próxima emisión.